de Dios. Hermano, que el Señor lo bendiga. Amén. Damos gracias al Señor, amén, por su misericordia, por su amor, por su gracia, por tantas cosas innumerables que podemos decirle gracias, Señor. ¿Verdad? No terminaríamos de agradecer al Señor. Así que, ante todo, vamos a darle gracias al Señor por este día que nos ha dado, que nos ha brindado, que nos ha dado el privilegio de estar aquí reunidos para alabarle y glorificarle, que ese es nuestro propósito en este día, en este lugar. Amén. Así que yo los invito a ponerse de pie. Vamos a empezar este hermoso servicio. Amén. Pedirle al Señor que se glorifique y que nosotros hagamos lo que nos corresponde, exaltar su nombre. Padre, venimos delante de tu divina presencia. Maestro, gracias por este día que tú nos das. Espíritu Santo, gracias porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. A pesar, Señor, de las circunstancias, de los problemas, tú nos mantienes firmes, tú nos mantienes de pie, porque dependemos de ti en todo momento. En todo momento, Señor, cuando clamamos a tu nombre, tu oído está atento a nuestras palabras, tus ojos puestos, Señor, a nuestra persona. Señor, de igual manera en este momento te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que tu nombre sea exaltado, glorificado. Ayúdanos, Señor, a alabarte como tú eres merecedor, Señor, de toda gloria, como tú te mereces ser alabado, glorificado. Ayúdanos, Señor, que tu nombre sea puesto en alto, que tu nombre reciba la gloria, la alabanza y la adoración en este día. Que mi mente se concentre en ti, que mi vista se ponga en ti, que mi corazón, Señor, venga delante de tu presencia y sea puesto, Señor, como agua derramada hacia ti, Señor, para que tú lo levantes y lo formes conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito, Maestro. Señor, reconocemos que somos débiles, reconocemos, Señor, que sin ti nada somos, pero en ti, Señor, obtenemos las fuerzas necesarias para levantarnos y seguir adelante, porque dependemos de ti, Maestro. Oh Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que tomes el control de este servicio, que tomes el lugar que a ti te corresponde en nuestros corazones, en nuestra mente, que tú quites, oh Dios, todo lo que impide el fluir de tu gracia y de tu misericordia, y pongas, Señor, renueves en nosotros un corazón sensible a tu voz, que tu palabra pueda, Señor, penetrar en este corazón y ser arraigada, Señor, en él y crecer en él y del fruto por el cual tú lo has puesto, Maestro. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que hemos dicho presentes en este día, de los que vienen de camino. De igual manera, cuídalos, Señor, en el camino, que lleguen con bien. Los que no pueden venir de igual manera, Señor, bendícelos y guárdalos. Y igual, Señor, de manera muy personal, aquellas personas que nos están viendo a través de este medio, que la gracia tuya, Señor, tu poder, tu misericordia, los arrope. Que seas tú, Señor, tocando lo más sensible de su ser, a través, Señor, de la alabanza, que suba como lo grato delante de tu divina presencia, sea aceptable hacia ti, Señor. Tu palabra, Señor, sea expuesta y que esas personas que nos escuchen a través de este medio, Señor, esa palabra quede sembrada. Que no solamente seamos oidores de ella, sino hacedores de tu palabra, Maestro. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, porque dependemos de ti en todo momento. No son mis fuerzas, sino son las tuyas, Maestro. No es mi camino, si es el camino que tú me trazas. No es mi disposición, sino es tu deseo, y tu plan magnífico, tu plan divino, Señor, en nosotros. Te damos las gracias, Señor, por quien tú eres. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Te damos las gracias, Señor, porque tus misericordias no se apartan de nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque hoy nos pudimos levantar y ver un nuevo día y podemos ver, Señor, la magnificencia de tu poder, de tu gracia y de tu gloria, oh Dios Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros en todo momento. Señor, que nosotros podamos sentir, Señor, el abrazo tuyo en este día, que podamos sentir tu mano,
que podamos sentir tu calor, que podamos sentir esas palabras, decir, yo te amo. Gracias, Señor, porque reconocemos, Señor, podamos entender que tú nos amas, Señor, en todas las circunstancias tú nos sostienes. En el nombre poderoso de Jesús, oh Señor, te adoramos y te exaltamos. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor bendiga, hermano Betuel. Y voy a pedir así al hermano Edelmiro que pase por aquí, que él tiene la lectura de la palabra. Si lo alaba, te goza, gloria a Dios. Praise the Lord, aleluya. El Señor es bueno, gloria a Dios. Praise the Lord, aleluya. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, amado. Vamos a buscar en nuestra Biblia Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. Cuando lo tengan me confirman con un amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Gran Espíritu Santo. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijo de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta de ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallan entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tenga miedo de sus palabras, ni tema delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues mis palabras escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y como lo que yo te doy. Y mire, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Amén. Dios le bendiga. Amén.
unido en esta preciosa tarde para alabar y glorificar el nombre del Señor. Gloria a Dios. Queremos que estar en la presencia del Señor. Vamos a despejar nuestra mente de lo que sea y vamos a poner nuestra mente en el Señor. Gloria a Dios. Él tiene algo muy precioso para cada uno de nosotros. Gloria a Dios esta tarde. Es lindo estar en la presencia del Señor, hermano. Amén. Es precioso, gloria a Dios, porque podemos, ¿verdad?, sentir la paz, el gozo, la tranquilidad del Señor, gloria a Dios. En lo suave de tu presencia quiero vivir. En lo suave de tu presencia quiero morar. En lo suave de tu presencia quiero vivir. En lo suave de tu presencia quiero morar. Y permanecer
gloria a Dios. Esa debe ser nuestra oración todos los días. Más que solo a ti, Señor. Venga lo que venga, más que solo a ti, Señor. Porque Él siempre está ahí, no nos va a separar, gloria a Dios. Praise the Lord. Y todo lo único que se le clamar a Él. Y Él nos responde, gloria a Dios, aleluya. Amarte solo a ti, Señor. nuestra cruz cada día y mirando a Él, gloria a Dios. Mira atrás, mirando a Él, gloria a Dios. Praise the Lord, aleluya. Y hermano, el amor de Dios es tan grande, no se puede comparar con nada, gloria a Dios. Es tan alta que no podemos ir arriba de Él. Es tan bajo que no podemos ir debajo de Él. Y es tan ancho que no podemos ir afuera de Él. Porque el amor de Dios es grande, gloria a Dios, aleluya. Praise the Lord, aleluya.
recordar lo que Isaías ha anunciado y ha puesto ya, ayer lo puso. Hay que orar por Jan, el hijo de tu hermana Sonia Miguel, que tiene el COVID. Y su esposa también le dio el COVID. Y ella está embarazada. Y el bebé que tiene, que no tiene mucho tiempo, también le dio el COVID. O sea, a Jan le dio el COVID. El hijo de nuestra hermana Sonia Miguel, a la esposa le dio el COVID, al niño que tiene le dio el COVID, y ella está embarazada. Hay que orar por ella. Hay que orar por el niño, hay que orar por Jan. Y hay que seguir orando por Ángel, que gracias a Dios hoy está aquí en la iglesia, pero que ya el pastor anunció lo que le pasó en la escuela, y debemos seguir orando por él, igual por el de mí, por Will, y por Richard también, por la hermana Elvira Díaz. Estos días Anita llamó a la pastora, porque la hermana Elvira Díaz está bastante grave. Ella habló con ella, Sam también habló con ella, no está orando, hay que seguir orando por ella, la situación no es fácil. Bueno, sin más preámbulos, hermanos, esta tarde corresponde al pastor Isaí. Hay que orar por el hermano William. Gerald Williams, la esposa, tiene COVID. Él es un diácono que estuvo en uno del departamento de agua conmigo, ahora es inspector de la ciudad, y él me pidió la oración. Richard tiene oración, Ricardo tiene oración por William, Por la esposa. por la esposa de William, que también está enferma, necesita la oración, nuestra oración. Así que recordemos a esa persona para que me duele. Yo pensaba que era Isaí que iba a ver esa Dios. Pero qué bueno que tú nos vas a traer la palabra. Gloria a Dios por eso. Damos gracias a Dios por eso. Te bendiga, doctor. Me gusta oír el mensaje que Dios te da. Gloria a Dios. Dios bendiga, hermanos. Amén. Yo dije, no, hay que sujetarse al pastor. El pastor dijo, el pastor Isaí. Gloria a Dios. Decía yo, digo, que hay que sujetarse al pastor, ¿verdad? El pastor dijo, el pastor Isaí. Yo dije, no, pues, bien, gloria a Dios. No hay problema en eso. Amén. Dios me lo bendiga. Damos gracias al Señor. Así mismo, sentaditos, yo los invito a abrir su Biblia o su smartphone o lo que pueda leer en el libro de San Juan. Libro de San Juan, capítulo 1. Y vamos a estar leyendo el versículo 29 y el 30. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Libro de San Juan, capítulo 1, del 29 al 30. Son los dos versículos. Amén. Leemos pues la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Amén. Amén. El Señor bendiga su palabra. Amén. Gloria a Dios. Bueno. Hay en la historia humana, en todo lo que viene siendo la historia del ser humano, siempre ha habido sucesos, ha habido guerras, ha habido tratados de paz. Internamente en un país se han levantado conflictos y después llega
resolución o una solución a todo ese conflicto. Total de que en todo lo que podemos hablar de la historia del ser humano, siempre ha habido hechos que quedan marcados en la historia, tanto en la historia como en el ser humano. Tienen que suceder cosas y entonces uno, oye Dios, pusieron un reloj aquí. Tiene varios años. ¿Perdón? Tiene varios años. Varios meses. Sí, ahí no me atención entonces. Es que uso el chiquito por eso, muy antiguo. Les decía, eso queda marcado en la gente, en la historia, tanto en comunidades como en un país, como en un continente. Amén. Ahora bien, entrando, el tema que yo le puse a este mensaje es el Cordero de Dios. Escúchame bien, el Cordero de Dios. Cuando hay una palabra que dice de, significa que hay un dueño. Si puede decir el Cordero, o el carro, o la casa, pero no se menciona el propietario. No se menciona de quién es parte o quién es el dueño. Pero en esta palabra, cuando Juan ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios. Amén. Entonces, mire lo que me llama a mí la atención es que dice aquí, he aquí. Por eso les estaba diciendo que hay momentos en la historia del ser humano que marcan. Hay hechos, sucesos que dicen está pasando ahora. Entonces, cuando empezó el virus, no se le llamaba pandemia, se decía, hubo un brote de virus. Después que se extiende a más de una región, los científicos dicen, o los expertos dicen que entonces se llama pandemia. ¿Amén? Fuera de la región. Después que sí pasó eso, dice, ya es una pandemia. Entonces, no podemos hablar de un hecho si no está presente o no se ha llevado a cabo. Juan dice aquí, he aquí, en este momento, en este preciso momento, en este preciso lugar, he aquí el Cordero de Dios. Amén. No sé si recuerdan, hace un par de semanas el clima se puso bueno, ¿verdad? Que casi estaban pensando, vamos a poner un aire acondicionado y la persona que le gusta cocinar afuera, vamos a cocinar afuera y todo esto, ¿verdad que sí? Y se disfrutó un par de días que estuvo el clima bastante fuera de lo normal, ¿me entienden? Porque no es tiempo de verano. No es tiempo de que esté de esa temperatura. Pero de igual manera lo disfrutamos, ¿verdad que sí? Pero ante todo, usted y yo sabíamos que no era tiempo de calor. Era simplemente un suceso que estaba pasando. Pero aún no era verano, no es verano aún. Y todos muchos pensamos en la fecha y decimos, tal fecha empieza verano. Y muchos nos emocionamos y decimos, ahora llegó verano, ahora sí es verano, ahora sí está caliente, porque cuando llega verano y está caliente no nos asombramos. Y decimos, wow, qué bueno, porque el verano, está aquí el verano, llegó el verano. Amén. Ahora bien, Dios tiene un tiempo determinado para cada cosa. Dios tiene fechas. Es que Dios trabaja de esa manera. Dios no simplemente va a decir, a ver si sucede esto, pues entonces a ver si puedo lograr hacer esto. No, Dios tiene planeado todo. A Él no se le pasa nada. Pensamos o a veces ignoramos erróneamente que Dios trabaja de acuerdo a las circunstancias que nosotros nos rodean. No, Dios trabaja a su manera para que esas circunstancias lleguen a nosotros. En todo momento, todo lo que usted hagamos, Dios lo convierta para bien.
a todos los que le aman a Él. Amén. Señor. Ahora bien, en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, el 13 y 17 dice así, oiga. Aquí hablando, no, escúchame hermano, Apocalipsis no habla de profecía, no habla de profecía hermano. Es simplemente una parte de la Biblia que está aquí, dice así. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Lo que yo me quiero centrar es esto. Aquí en el versículo 15 dice así, que estaba preparado para la hora, día, mes y año. Preparado, o sea, ya Dios tiene todo preparado. Si usted y yo podemos hablar y poder estudiar de la palabra acerca del Señor, recuerde que toda la Biblia se centra simplemente en el Señor Jesús, en su venida, en su obra y su retorno. Podemos hablar acerca de las cosas que nos ayuden para un buen matrimonio, para una crianza buena de los hijos, incluso para tener una buena situación económica. Todo eso que usted puede estudiar o querer entender está en la palabra. Pero eso es irrelevante, hermanos, porque desde Génesis hasta Malaquías hay una luz brillando hacia un hecho por venir, hacia un suceso que Dios tenía planeado para ese momento, para esa hora, para ese día, para ese mes y para ese año. Hermano, eso es grandioso, porque tenemos a un Dios que está pendiente de toda la situación. Tenemos a un Dios que ha planeado que este momento, en este día, usted esté sentado, usted que me escucha a través del teléfono o que me ve, escuche, Dios tiene todo planeado. A Él no se le pasa nada. Y Juan reconoce y dice, he aquí el Cordero de Dios, he aquí, está sucediendo un hecho. Escúcheme bien, Pablo, parafraseando, va a decirlo así. Escúcheme bien, es un hecho que no va a volver a suceder. Es un hecho que estaba planeado en la eternidad, desde el comienzo del ser humano, desde el comienzo de la historia del ser humano, planeado en la eternidad. Y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios. Gloria a Dios. Un cordero dado por Dios para así calmar la justicia de Dios. Escúchame bien. Lo más grandioso de todo esto, lo más grandioso en ese hecho es que había una justicia. El ser humano había caído. El ser humano estaba separado, lejos de la gracia de Dios, lejos de la comunión de Dios. Y la justicia exigía un castigo. Sí, Señor. La justicia decía,
tenemos que castigar a esta persona desobediente. No hay otra forma. Castigo, culpa, perdición, oscuridad. No hay nada que pueda ser salvable en este ser humano. Pero entonces Dios planeó algo más bello, algo tan hermoso, que para reconciliar esta creación con su creador, había que suceder algo, tenía que pasar algo, tenía que Dios suplir para calmar la justicia. Y la única persona capaz para hacer todo eso es Dios. Él mismo. Qué grande es Dios. Porque no solamente se sentó y dijo, bueno, que pase lo que pase. No, Él planeó en su amor, en su misericordia. La misericordia iba corriendo igual que la justicia. Y Dios dijo, no hay otra forma más que yo pague ese precio. Porque este cordero no vino porque usted y yo hicimos buenas obras, o porque usted y yo realmente somos buenos. ¿Verdad que no? Hermano, que se realiza en ese aspecto. Amigo que tú me escuchas, no hay nada bueno en nosotros. Solo Dios hace, cambia, transforma, modifica, quita algo y lo pule. Y lo hace acepto delante de su presencia. Pero no solamente eso, es a través de ese sacrificio que Él pagó. Él mismo pagó. Por lo cual esa justicia se quedó calmada. Pero hay un hecho, hay una forma. Juan 3:16. Porque de tal manera, porque de una forma tan grande Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él, a través de Él, solo en Él y por Él, sea acepto delante de la presencia del Padre. Señor. No es por mis obras, no es por lo que hago, no es por lo que digo, es por lo que Dios, por lo que Jesús ya hizo. Amén. Yo solamente me abrazo y me agarro de esa promesa por gracia, por fe, porque Él lo hizo. Y si yo creo por fe que Dios lo hizo, entonces yo soy aceptable delante de la presencia del Padre. Porque somos usted y yo reconciliados. Amén. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice así, 10 y 12. Escuchen bien. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, hablando Pedro, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, hablando Pedro en el estado presente. Amén. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os anunciadas, por los cuales os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pedro en ese momento escribiendo diciendo, para vosotros, para nosotros, para ustedes. Cuando dice para ustedes, hermanos, para los que estamos aquí. Amén. Para esa gracia. Los profetas dicen que indagaron, estudiaron. Juan lo dice así, cuando dice que ve a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y más adelante dice, yo no lo conocía. Pero tenía un entendimiento que vendría un suceso tan grande así. Él sabía de antemano que alguien venía.
Él sabía que venía una salvación. No sabía quién era. No sabía. Y aún sabiendo que Juan el Bautista y Jesús eran familia. Pero Juan no se enfocaba en eso, sino él se enfocaba en la voluntad de Dios, porque Jesús le dijo, el Padre le dijo, al que vieres descender el Espíritu Santo sobre él, es él. Y Juan el Bautista dice, he aquí, no le conocía, pero está aquí. Yo no sabía cuándo se iba a presentar, pero oye, qué bueno que vino. Qué bueno que yo tengo esa oportunidad de verlo. Qué bueno. No soy merecedor de todo eso, pero gracias. Ahora bien, hermano, en nuestro estado presente, usted y yo no somos merecedores de tan grande gracia. Esa es la realidad del ser humano. Pero Dios se reveló a nosotros por su gracia y por su amor. Y Cristo murió por nosotros. Señor. En el tiempo pasado, cuando los judíos, cuando los israelitas presentaban el sacrificio, el cordero, escúchenme bien, el cordero no simplemente decía, aquí está. Como ahora vamos al zoológico, vamos a ver muchos animalitos y lo acarician y dicen, ay, qué bonito. En el tiempo no. El tiempo lo mataba. Y cuando Juan dice, aquí el cordero de Dios, ¿para qué Dios mandó un cordero? Para morir, para salvación. En aquel momento simplemente cubría cierto tiempo la sangre del cordero. Pero aquí Juan dice, he aquí el cordero de Dios que quita, lo remueve, lo echa afuera, que quita el pecado, no cubre solamente, sino lo quita, lo borra. Gloria a Dios. Dios le ha pasado un borrador y le dice aquí, todo lo que quien está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas pasaron, las cosas ya pasaron, aquí son hechas todas nuevas. Amén. ¿Qué tan grande es Dios entonces? Hermano, Dios vino a este mundo a morir por usted y por mí. Amén. Ese es un hecho que usted y yo no podemos negar. Ese es un hecho que el ser humano no puede negar. Lo va a querer negar, pero jamás, más nunca, va a ser algo, un suceso que simplemente fue historia o fábula. Fue un hecho real. Señor. Y real hasta este momento. Amén. Palpable, latente, que aún el homicida, que aún la persona que ha matado, la persona más vil, puede venir ante la presencia de Dios y decirle a Jesús, perdóname. Amén. Que tan grande es Dios, que a través de ese acto tan misericordioso, Dios lo hace nuevo. Sí, Señor. Gloria a Amén. Dios. Aleluya. Solo Dios lo puede hacer. Amén. Dios vino, murió y resucitó. Lo más grande de todo eso, de su esperanza y la mía, es que Jesús resucitó. Jesús resucitó. Gloria a Dios. En el libro de Tito, capítulo 3. Esta es una carta enviada por el apóstol Pablo a este siervo llamado Tito, un hombre que se quedó encargado de una iglesia. Y esta carta fue dirigida a él. Y Pablo le dice, el versículo 1 al 7, dice, recuérdales.
Oiga, hermano, que usted y yo somos, que a veces nos olvidan las cosas. Pablo le dice a Tito, escucha Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Mire cómo empieza. Pablo empieza de algo bien terrenal, algo que el ser humano puede ver, porque el cristiano andamos por fe y no por vista. Pero el terrenal vive en lo terrenal, vive en las cosas que puede ver, que puede palpar, que puede decir, wow, yo lo estoy viendo, entonces yo creo en eso. Yo no voy a creer en algo, en alguien que no he visto. No es lógico para mí. Pablo dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y Pablo, escuchen, Pablo escribe así, porque nosotros, hermano, porque nosotros también éramos en otro tiempo. ¿Ve? Pablo diciendo, escuchen, muchos se creen la última Coca-Cola del desierto, eso es tan bueno, que yo no digo nada, yo no hablo de nadie, yo me porto bien. No. Pablo dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¡Wow! Pablo está dando la biografía del ser humano. La biografía, la descripción exacta del ser humano. Pero cuando se manifestó la bondad, escuche, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, ¿quién es nuestro Salvador, hermano? Dios. Y su amor para con los hombres, ¿para quiénes? Por aquellos que murió Él, y por aquellos que han aceptado ser parte, o aceptado a Jesús como su Salvador y como su Dios. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Escuchen, no por obras, o sea, no hay nada justo en nosotros, no hay nada bueno, esa es la realidad. Dice la palabra que el Espíritu Santo convence de pecado a nuestras vidas. Nos convence, porque a veces muchos olvidamos que somos pecadores. Nos creemos mejor que Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Oiga, tremendo. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, el Cordero de Dios, el medio destinado por Dios para que usted y yo tuviéramos una reconciliación con el Padre. El único medio, el único camino, la única verdad y el único que da vida. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La esperanza, hermanos. Usted y yo vivimos con una esperanza viva. Usted y yo vivimos con una esperanza latente. Y la esperanza es que Jesús resucitó
está a la diestra del Padre y un día viene. El ser humano, escúcheme bien, el ser humano en cierta área de su vida necesita una solución. Si la necesita económicamente, va a buscar la forma de solucionarlo. Si la necesita por salud, va a buscar un médico. Si la necesita sentimentalmente, va a buscar una pareja. Está en todo momento el hombre necesitado. Pero lo que Dios dice al ser humano, tú necesitas la reconciliación a través de Jesucristo. Es lo único. Un pastor vino y les dijo, hermanos, a la iglesia, hermanos, si Dios viniera y le dijera, pídeme qué tú quieres que yo haga, ¿usted qué diría? Y dice que lo dejó pensar por unos segundos y después el pastor le dijo, no, escúcheme bien, no pida que su familia sea salva, no pida que su esposa sea salva, pida que se haga la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, las cosas van a ser bien para mí. Porque si yo pido solamente eso, entonces soy egocéntrico. Estoy pidiendo mi beneficio. Pero cuando yo le digo a Dios, Dios, que se haga tu voluntad. Mismo el Señor Jesús, Señor, que se haga tu voluntad. No quiero pasar por esto, pero que se haga tu voluntad. Esa es la esperanza de nosotros. Esa es la esperanza que nosotros debemos tener. Que un día el Señor va a venir. Ya se vivió ese hecho. Juan lo dijo, he aquí. Y usted y yo un día vamos a decir, he aquí. Estamos delante de la presencia del Señor. Amén. Romanos 5, el libro de Romanos, capítulo 5, del versículo 1 al 11, dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrado por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que algunos hagan morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, escuchen, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, y por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Recibimos la reconciliación. Recibimos el acepto del Padre. Recibimos la bienvenida. Su palabra dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y si hay fiesta allá, usted y yo debemos gozarnos en esa fiesta también. Porque somos parte de esa reconciliación. Somos parte de esa esperanza. Y la esperanza, su palabra dice que no avergüenza.
Por lo cual dice, no te avergüences por esa esperanza. Aunque muchos se vayan quedando, y va a suceder, usted y yo lo mantendremos como viendo al invisible, Señor. saludándolo de lejos, Sí, Señor. diciendo, Señor, gracias. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Roberto. Esa palabra de Dios tan adecuada, tan necesaria. Gloria al Señor. Realmente la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Y la Biblia también dice que es por gracia, Señor. no por obras, Amén. para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios. Señor. Esa es la salvación. No Gloria hay a que Dios. pagar nada, todo está pagado. Sí, Señor. Pero tenemos que aceptar, vivir por fe. Y hay una realidad, lo que hablaba de Joel, en que estamos esperando el calor ya, estamos acercándonos, estamos en primavera, pero nos vamos acercando ya al verano, pero de repente cayó esa nevada. ¡Wow! Es que Bófalo es impredecible. Como la gente de Bófalo, uno no sabe qué va a hacer. Entonces, Dios ahora nos manda este frío y después nos manda otra vez el calor. ¿Sabe que eso se llama? Eso se conoce como cambios continuos y cambios discontinuos. Los cambios continuos son las cosas que normalmente ocurren. Por ejemplo, una mujer a los 9 meses tiene que dar a luz. Eso es normal. Es normal que el sol salga, es normal que la luna salga de noche, el sol de día. Pero cuando hay un cambio discontinuo, es algo que no estamos acostumbrados. Y esos son los cambios que a nosotros nos afectan y nos ponen a pensar, ¿qué pasó ahora? Y esos cambios discontinuos, el que tiene el control es Dios, no nosotros. Amén. Sí, Señor. Nosotros no tenemos control en nada, Dios tiene el control en todo. Ricardo, te pido una oración. Memorice esa palabra que oyó y guárdala en su corazón, porque tiene mucho significado todo lo que dice, se menciona. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias. Aquí está tu pueblo delante de tu presencia, Señor, para que tú lo digas a sus hogares, Señor, y para que permanezcan fiel y firmes delante de ti, Señor, con tus ángeles administradores. Señor, llévalo cada uno, Señor, guárdalo con tus ángeles administradores, Señor. Llénalos en sus casas, en sus hogares, en sus trabajos, Señor, que hablen en lengua, Señor, y que te busquen de cada día a ti, en ahora y para siempre. Y el pueblo de Dios dice, Amén.